Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz le da las gracias por este espacio que ustedes nos acompañan en esto que es el tema, el programa de Oaxaca sin impunidad. Este programa que tenemos en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que pues bueno, viene trabajando intensamente en que si Oaxaca estuvo sumido durante mucho tiempo en esta situación de la impunidad, pues ahora estamos en el Oaxaca, en el camino del Oaxaca sin impunidad. En la primera etapa, ustedes escucharon a nuestros invitados e invitadas, los fiscales y vicefiscales, que tienen una alta responsabilidad dentro de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es el maestro Rubén Vasconcelos Méndez, quien también usted ya escuchó en este espacio. Y hoy iniciamos esto que le he llamado, su servidor le ha llamado la segunda ronda, en la cual empezaremos a tocar algunos temas específicos de manera resumida indiscutiblemente, porque el tiempo que tenemos lo manejamos de 15 a 20 minutos, pero a veces nos hemos llevado media hora y a veces hasta una hora y más, en la que es importante los temas. Hoy nos visita en este segundo espacio, y por supuesto, un gran amigo de todos ustedes y por supuesto de Editorial Corporativo de Medios y Comunicación, el maestro Juventino Pérez Gómez. Él es el fiscal especializado para la atención a delitos de alto impacto de la Fiscalía General del Estado. Su trayectoria, en la primera ocasión que estuvo con nosotros, usted ya la conoce, pero solamente le recuerdo que él tiene 2 maestrías, una realizada en esta República Mexicana y otra en los Estados Unidos. Y bueno, hoy, primeramente, antes de iniciar, mi estimado fiscal, sea usted bienvenido a este espacio de Oaxaca sin impunidad. Don Cornelio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta oportunidad que nos das de platicar con el pueblo de Oaxaca y sobre todo con aquellos que tienen interés en conocer este tema de procuración de justicia. Así es que estoy muy agradecido y desde luego, a nombre de nuestro titular, también te agradecemos por esta oportunidad. Hombre, al contrario, y es que este programa, que es Oaxaca sin impunidad, en la cual obviamente interviene la Fiscalía General del Estado, es precisamente con ese punto, como lo dice nuestro amigo el fiscal Juventino, de hacer ese acercamiento con la ciudadanía, esa ciudadanía como usted y yo, que durante mucho tiempo, pues no la tuvimos, y en la cual le perdimos la confianza a esa palabra tan cortita pero tan importante que es la justicia. Y hoy, pues bueno, estamos en eso. Mi estimado fiscal, hoy vamos a tocar un tema indiscutiblemente muy importante, que no nos alcanzaría este tiempo, ni a lo mejor 3 o 4 o 5 programas más, pero trataremos de tocarlo de una manera pues resumida para levantar el interés de nuestro auditorio. Y por supuesto que no solamente es esta otra ocasión en que estará aquí en Oaxaca sin impunidad el fiscal Juventino, sino también las veces que sean necesarias, porque hay temas tan extensos que hay que tocar. Y hoy estaremos viendo, y se lo voy a dar a conocer rapidito, de lo que estará hablando de una manera resumida nuestro amigo el fiscal Juventino Pérez Gómez, sobre lo que es la cuestión de la detención en flagrancia, que es un aspecto muy importante para que usted conozca el porqué, y está resumida en varios puntos. Entre ellos está el primero, que son las precisiones, el segundo, que es la libertad de tránsito como regla general y las excepciones, el tercero, puesta a disposición inmediatamente, el cuarto, el plazo ministerial, el quinto, el plazo judicial, y de allí viene la situación de lo que está marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, párrafo 5, el párrafo quinto, donde dice, y se lo leo rápido, dice: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que éste esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y está con la misma prontitud a la del Ministerio Público, y existirá un registro inmediato de la detención. Viene también lo del Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 146, supuestos de flagrancia, y en fin, es muy interesante. Y fíjese, fiscal, antes que usted empiece a comentarle a nuestro amable auditorio esto que es tan importante sobre la detención en flagrancia, me atrevo a tocar este punto. Creo que es muy interesante
porque se ha tocado mucho en este país, y yo creo que usted lo ha vivido, en que esas famosas detenciones en flagrancia se dejaron a veces de hacer, por decirlo así, porque resulta que el que detenía a veces terminaba siendo culpable, ¿no? Digo, como se manejan las leyes en este país, desafortunadamente sucedió muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y en las cuales pues mucha gente decía, pues mejor ni lo detengo y al que se van a llevar es a mí, ¿eh? Pero creo que las cosas van cambiando, ¿no? Sí. Y eso es lo importante que le dé usted a conocer a nuestro auditorio. ¿Cuál es esto? ¿Por qué la importancia de la detención en flagrancia? Y ¿qué es lo que se puede tener como ciudadano en esas garantías de la detención en flagrancia, maestro? Claro que sí. Lo primero que habría que precisar, don Cornelio, es que en nuestro país existe un derecho de cualquier ciudadano que se llama el derecho de tránsito. Es decir, eso es lo primero que habría que precisar a cualquier ciudadano, que nosotros podemos caminar libremente en las calles, en cualquier lugar, porque es un derecho que nos otorga, que nos concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la primera premisa. Sin embargo, ese derecho fundamental también tiene sus restricciones, y ahí es donde vienen las restricciones. ¿En qué supuesto vienen las restricciones? Bueno, en caso de flagrancia, ¿eso qué quiere decir? Que si alguna persona, algún policía, advierte la presencia de comisión de algún delito, llámese robo, llámese homicidio, llámese lesión, es decir, con que la persona vea que alguien está cometiendo algún delito, a partir de ese momento se puede restringir el derecho de tránsito que comentamos en un primer momento. Entonces, eso significa que el primer supuesto para detener a alguien es en caso de flagrancia. El otro supuesto también que nos autoriza la propia norma, la propia Constitución, es en los casos urgentes. Así lo llama la Constitución y la norma procesal. ¿Qué significa esto? En un caso donde el Ministerio Público ya tiene una investigación, resulta que hay necesidad de ordenar la detención de alguien, entonces el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, puede ordenar para que se detenga a esa persona contra quien existe indicios suficientes de que se puede evadir de la acción, primero que cometió un delito, y luego que existe el riesgo de que se puede evadir, ¿no?, de la autoridad. Así que puede ordenar la detención en caso urgente. Y el otro supuesto es también cuando el Ministerio Público, después de haber recabado datos de prueba, entonces cuando existe riesgo fundado de que la persona puede evadir, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Acude ante el juez a pedir una orden de aprehensión, porque esa persona no puede ser citada de manera ordinaria porque existe un riesgo de que se pueda evadir de la acción de la justicia. Entonces el Ministerio Público acude ante el juez, le pide una orden de aprehensión, es decir, en términos llanos, le dice al juez: señor juez, esta persona cometió un delito y además existe riesgo de que se pueda evadir, así es que quiero que me autorices para que esta persona sea aprehendida. Y si el juez estima que hay elementos suficientes de lo que está pidiendo el Ministerio Público, evidentemente va a conceder la orden, y esa orden se les entrega a las corporaciones policiales, específicamente, en el caso de nosotros, a los policías que están con nosotros en la Fiscalía General del Estado, para que cumplimente la orden. En ese sentido también se puede detener, o sea, privar de la libertad a la persona en el caso de que existiera una orden. También hay otro caso, y es muy importante que sepa la sociedad, de que cuando existe una orden de detención con fines de extradición, ¿qué significa? Que algún país reclama a esa persona, entonces se les puede privar de la libertad. En resumen, don Cornelio, pudiéramos hablar que se puede detener a una persona en casos de flagrancia, en caso urgente, cuando existe una orden de aprehensión y con fines de extradición. Y esto es interesante, fiscal, sobre todo a este punto. A lo mejor la mayoría de nuestra ciudadanía, como lo hemos platicado en anteriores ocasiones con usted, fiscal, Sí, pues como ciudadanos, pues a veces los términos jurídicos como que no le entendemos, ¿no?
Y entonces sí sería interesante de que nuevamente le recalque usted a la ciudadanía qué es la flagrancia, o sea, es el momento en que se está cometiendo un delito, ¿no? Y que si lo están viendo, indiscutiblemente que pueden hacer uso de su derecho de denunciar, ¿no? Y pedir la acción de la justicia, ¿no? Pero que usted que les comente. Aquí conjuntan dos cosas, don Cornelio. Un primer momento, que alguien advierta la presencia de comisión de un delito. Entonces lo primero que se debe de hacer es interrumpir ese delito, ¿no? Y el segundo momento es detener a la persona que está cometiendo el delito. O sea, yo como ciudadano puedo hacer esa acción. De hecho, la Constitución autoriza a cualquier persona a realizar la detención. Sin embargo, por las condiciones que nosotros encontramos en la vida cotidiana, pues preferimos no hacerlo y preferimos que esa detención sea realizada por la autoridad policial, que también estaríamos dentro del marco legal, decir, al llamar a algún número para que venga el policía, hablar al policía cuando esté pasando en el momento, decir para que realice la detención. En ese sentido, el ciudadano puede realizar la detención, nada más que aquí existe una obligación del ciudadano de poner a disposición de alguna autoridad más próxima, es decir, a la autoridad más cercana. En este supuesto puede decir que el primer policía que lo encuentre, o hablarle al policía para que venga por la persona, a fin de que realicen sus actividades. Aquí viene lo más importante, se tiene que hacer en el momento que se está percibiendo, que están viendo con los ojos que se está cometiendo el delito. 2, o inmediatamente de haberlo cometido, es decir, inmediatamente de que sucedieron los hechos. Eso significa que solamente en esos casos se puede detener a una persona. Ahora, cuando hablamos de delito, en este momento solamente se requiere elementos básicos, no es necesario decirle, comprobar o demostrar el delito en ese momento. Si yo veo que existe una apariencia de delito, alguien está robando, porque es algo básico que cualquier ciudadano puede saber. Entonces, alguien está robando, alguien está sacando una cartera de alguien está quitando un celular de alguien. Entonces, en ese momento se puede decir, o se puede ordenar la detención, se puede decir, no, al policía, deténgalo. Bueno, a partir de esa detención viene una obligación. ¿Cuál es? Poner inmediatamente a disposición de la autoridad. Y cuando hablo inmediatamente refiero que solamente se tiene que realizar las actividades básicas para llegar ante la gente del Ministerio Público. Aquí debo de explicar, cuando la detención realiza la autoridad policial, el policía que realiza la detención evidentemente tiene que soportar esa detención en un documento, ¿sí? Y ese documento se llama informe policial homologado, y ahí narran los hechos como ocurrieron. Es decir, si el policía realiza la detención, tiene que plasmar esa información en un informe que rinde al Ministerio Público, y ese informe nosotros conocemos comúnmente como informe policial homologado, o IPH, así en términos sencillos. Porque es muy importante que el policía asiente esa información, porque cuando esa persona es puesta a exposición ante el Ministerio Público lo primero que dice, ¿y dónde está soportado lo que tú me estás diciendo? Además, cuando se detiene a una persona, existe también la obligación del policía de leer los derechos que esa persona le asiste. ¿Esto qué significa? Si la autoridad está restringiendo un derecho, evidentemente debe de informar a la persona privada de su libertad, llamémoslo así, el por qué están privando su libertad, ¿no? Esa es una obligación. Ahora, una vez que ya la persona esté ante el Ministerio Público, aquí viene el plazo para el Ministerio Público. Es decir, el policía ya entregó el informe, ya entregó la lectura de derecho, es decir, informó a la persona por qué está privado de su libertad. En muchos casos, para no decir en todos los casos, también se tiene que verificar la salud o la condición física de la persona puesta a disposición. Por eso es muy importante que pase una revisión médica. ¿Por qué? Porque las detenciones ocurren de diversas maneras.
Algunas son, en algunos casos se utilizan la fuerza legítima, es decir, y en algunos casos no. Por eso es muy importante que la persona sea revisada por algún médico, por experto, para que nos informe en qué condición llega la persona. Bien, una vez que la persona está puesta a disposición del agente del Ministerio Público, que puede ser un agente del Ministerio Público del ámbito federal y un agente del Ministerio Público del ámbito local, ¿a qué le llamamos esto? En la Fiscalía General del Estado tenemos agentes del Ministerio Público que conocemos comúnmente como agente del Ministerio Público del Fuero Común. ¿Qué significa esto? Significa que el agente del Ministerio Público del Fuero Común conoce los delitos locales, es decir, los delitos que están en el Código Penal del Estado de Oaxaca o en las leyes especiales del Estado de Oaxaca. Esos delitos conoce el Ministerio Público. Bien, cuando los delitos están previstos en una norma federal, llamémosles el Código Penal Federal o la Ley Federal de Armas y Explosivos, entonces, cuando se cometen esos delitos, surte la competencia a favor del agente del Ministerio Público de la Federación. Ellos pertenecen o están adscritos a la Procuraduría General de la República. Es como, digamos, poner un ejemplo para que nuestro auditorio lo capte, por decirlo así, ¿no? Si yo veo que está cometiendo un delito, está habiendo un robo en una esquina, en un negocio, dentro de la capital del estado, eso corresponde al fuero común. Así es. Pero si yo veo que esto está sucediendo, a lo mejor algún robo o algún X delito dentro de por decirlo, en la carretera federal, eso ya corresponde al fuero federal. Pudiera ser. Entonces, específicamente, ¿cómo podemos considerar una flagrancia para el ámbito común y para el ámbito federal? Bueno, para el tema de flagrancia no tendríamos ninguna complicaciones. Basta con que tenga apariencia de un delito, porque al final, quien califica, quien verifica si existe la flagrancia es el Ministerio Público. Entonces, de manera que el ciudadano, si se encuentra ante la presencia de una flagrancia, puede hablar a la autoridad y la autoridad, llamémoslo así, lleva a la persona ante el Ministerio Público, y ya estando ante el Ministerio Público, ya el Ministerio Público sigue con sus actividades. Aquí viene lo importante. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público cuando la persona está detenida? Bueno, lo primero que debe hacer el Ministerio Público es precisamente verificar las condiciones de la detención, es decir, si actualizan los supuestos de flagrancia. En otras palabras, si la persona fue detenida en el momento de estar cometiendo el delito, o la persona fue detenida inmediatamente después de cometido el delito. Entonces eso significa que los hechos que están en el documento que acabo de mencionar, frente a lo que dice la norma, el Ministerio Público tiene que buscar que guarden una simetría. Si hay una simetría, es decir, si los hechos que están acá aterrizan en estos supuestos jurídicos, entonces significa que hay una flagrancia, es decir, la persona fue detenida correctamente. Pero si la persona no fue detenida correctamente, entonces el Ministerio Público va a decir o va a determinar precisamente que no se cumplió con los extremos, no se cumplieron con los extremos de la detención, y por consiguiente va a ordenar la libertad de la persona. Hay un detalle interesante, fiscal, que también me llama a mí la atención, para que nuestro auditorio lo conozca. ¿Qué tiempo podríamos considerar en la detención de alguien que ha cometido un delito en flagrancia en esta situación? Cuando se está cometiendo en ese momento, yo pido el apoyo de la autoridad y me lo detienen justo en el momento en que está saqueando algo, por decirlo así, ¿no? Pero, por ejemplo, como decimos, han sucedido casos en que yo lo veo, o la veo, cometió el delito, saqueó, se fue, anda por los alrededores, y bueno, la autoridad tarda en llegar, ¿no? Así es. Desafortunadamente a veces lo clásico, ¿no? ¿Hasta dónde me permite a mí en un momento dado el que sea considerado flagrancia? O si ya pasó, no sé, media hora, una hora y se sigue paseando por los alrededores, ¿no? Precisamente en el artículo 146 del Código Nacional establecen varias hipótesis
Voy a permitir mencionar algunas de ellas para efectos de mayor claridad. Pensemos que se cometió el delito a las 9 de la mañana y la persona huye, ¿no? Y resulta que se metió entre las casas. Ya pasaron media hora, pero si se inició la búsqueda, ojo, que esto es lo más importante, si se inició la búsqueda y no ha habido interrupción de la búsqueda, por más que se esconda entre las casas, se pase a la siguiente cuadra, pero sigue la búsqueda. Mientras que subsista la búsqueda, estamos en la presencia de flagrancia. Una. Dos, cuando la persona es ubicada, o sea, primero la búsqueda. Claro. Dos, la persona es ubicada y en ese momento alguien dice, él fue, o en su caso, encontramos indicios suficientes, o alguien de entre ellos señala, no, pues él fue, yo no fui. Entonces, se tiene que reunir ciertos requisitos para que tenga validez esto. Pero, si ya pasaron 3 días, se suspendió la búsqueda, entonces ya no estaríamos frente a la flagrancia. De manera que es muy importante la búsqueda, ¿sí? Esto es muy importante. Y luego el señalamiento y los indicios que se encuentren en manos de la persona. Y por ejemplo, si yo me encuentro al delincuente o a la delincuente, por decirlo como decíamos, a lo mejor una semana después, lo reconozco o la reconozco, y en ese momento va pasando una patrulla y lo detengo y le digo, ese me asaltó, ¿qué pasa? Bueno, es muy importante precisar que la flagrancia sirve, o mejor, en otras palabras, la hipótesis de flagrancia sirve para detener a la persona en el momento y llevarlo ante el juez. Sí. Si ya pasaron, por poner un ejemplo, 3 días, una semana, 10 días, 15 días, ya no estaríamos frente a la flagrancia. En este caso, lo más recomendable y lo correcto es presentar la denuncia en el momento que se cometen los delitos, o en el momento que somos víctimas, presentar la denuncia y trabajar con la investigación. Y si en ese momento yo veo a la persona, reporto al policía, y si sé que tiene la orden de prisión, se puede complementar la orden. Nosotros llamamos en este rubro, se trabaja sin detenido. ¿Por qué? Porque precisamente si la persona se detiene una semana después, 15 días después, y la pregunta es ¿dónde estaría el supuesto flagrancia? No tendríamos el supuesto flagrancia. Lo único que generaríamos es viciar esa detención, y una detención viciada, por llamarlo así, pues trae consecuencias graves para la institución ministerial, de manera que no es recomendable hacer eso cuando no estamos en supuesto de flagrancia. Por eso es muy importante, aquí viene lo más importante, por eso es muy importante invitar a la ciudadanía, invitar al pueblo de Oaxaca, cuando son víctimas de algún delito, presentar la denuncia, ¿sí? Denunciar, acudir ante el Ministerio Público, para que a partir de ahí el Ministerio Público pueda iniciar una investigación sin detenido, y conforme vayamos avanzando y conforme vayamos encontrando la información, los datos de prueba, pues precisamente vamos a acudir ante el juez a pedir una orden en contra de esa persona, y vamos a cumplir con nuestro mandato, es decir, para que se detenga y llevar a la persona ante el juez, como ha ocurrido recientemente. Claro, por no quisiera comentar más. No, claro. Esto es muy interesante, porque como mencionaba yo al inicio, el tocar estos temas, los temas jurídicos, son interesantísimos, y es más interesante que la ciudadanía los conozca. Por supuesto que no todos pueden meterse a las cuestiones jurídicas y palabras jurídicas, ¿no? Pero es tan importante que conozca, como lo hemos mencionado en este programa especial de la Fiscalía, aquí en Editorial Corporativo y Medios de Comunicación, en que decimos las cosas como son, ¿no? O sea, para que le entienda el pueblo, pues, ¿no? Y esto es muy interesante. Fiscal, maestro, el tiempo nos mata en estas situaciones de transmisión, y el tema es amplísimo. Yo creo que en la siguiente estancia que tenga usted acá en Oaxaca Sin Impunidad, tocaremos lo demás. Yo siento que tocamos lo más importante hoy, que la gente se dio cuenta y conoció qué es lo que puede hacer cuando está viendo un delito, ¿no? Eso es muy importante. Yo les recuerdo a nuestra ciudadanía, a quienes nos están viendo, y hoy que nos están viendo en vivo a través de las redes sociales, a través del espacio de la página en las redes sociales de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación,
en este ejercicio de información de Oaxaca sin impunidad. Yo les recuerdo que tenemos un correo especial precisamente que se denomina oaxacasinimpunidad@gmail.com. En un ejercicio de intercambio, por decirlo así, que no es la palabra, pero bueno, es la que se me ocurre en este momento, platicando con el fiscal general del estado de Oaxaca, el maestro Rubén Vasconcelos Méndez, tomamos el compromiso de que si usted, amigo o amiga que nos está viendo, quiere hacerle llegar a él o a alguno de los fiscales o vicefiscales algo que usted quiere que sepan, algún documento, o lo puede usted traer a Editorial Corporación del Medio de Comunicación y nosotros se los entregamos de viva mano. Ese es uno de los compromisos que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, y seguirles acercando a quienes tienen la enorme responsabilidad de brindar justicia. Y cierro con esto, maestro Juventino. Hace rato que comentaba en que, pues bueno, todo lo que tienen que hacer y todo eso, y que usted recomendaba como parte muy fundamental de que el que sea objeto de un delito tiene que poner y tiene que denunciar. Yo siento que la ciudadanía oaxaqueña, y bueno, no nada más en Oaxaca, sino en la gran mayoría del país, pero más en esta entidad tan hermosa, pues dejó de hacerlo por un punto que a lo mejor es tan sencillo en palabra, pero tan amplio en la persona de uno, ¿no? Que decía, pues ¿para qué denuncio si de todos modos ni van a hacer nada, ¿no? ¿Para qué lo hago si de todos modos nada más me van a hacer dando vueltas, me van a sacar dinero y no van a hacer nada? Y se llegó, como desafortunadamente se ha visto en las últimas fechas, la justicia por propia mano, desafortunadamente. Pero qué bueno, maestro, de que estamos haciendo este acercamiento, y lo seguiremos y continuaremos con este acercamiento en este programa especial de la Fiscalía aquí en Corporativo, en la que las veces que sean necesarias, como lo platicamos, usted estará presente, así como los demás fiscales y vicefiscales, en hacerles a nuestra ciudadanía, explicarles qué es lo que pueden hacer y sobre todo, qué es lo que deben hacer. Maestro, antes de retirarnos, como cerramos siempre este programa de Oaxaca sin impunidad, un mensaje por favor a la ciudadanía, sobre todo en este tema tan importante que es la flagrancia. Claro que sí, dos temas nada más. El tema de la denuncia debe ser fundamental para poder lograr el acceso a la justicia. Si nosotros no denunciamos, si nosotros nos quedamos con esa llaga, pues evidentemente lo único que va a pasar es que nos vamos a ir quedando con ese problema y se van a quedar sin poder resolver. De manera que necesitamos que esa información llegue a nuestras manos para poder ya trabajar. Dos, en la institución de Procuración de Justicia, donde tenemos los agentes del Ministerio Público, pues precisamente nos dedicamos a la investigación y persecución de los delitos. Así es que queremos ser equipo, queremos trabajar de la mano con la sociedad. Así es que invitamos a la ciudadanía para que de manera conjunta estemos trabajando en la investigación y la persecución de los delitos. Creo que cuando a ellos nos ayudan, nosotros podemos fortalecer nuestra actividad de investigación y persecución de los delitos. Pues allá lo tienen ustedes, tienen esa invitación nuevamente, amigos, amigas que nos están viendo a través de la red social, y por supuesto que les hago la invitación de continuar viendo esta interesante charla del maestro Juventino a través de nuestro canal que tenemos en YouTube, donde se sube también este trabajo de información, y usted puede volver a enterarse de lo que platicamos con el maestro Juventino Pérez Gómez, quien es el fiscal especializado para la atención a delitos de alto impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Nuevamente, antes de despedirme, les recuerdo, ahí tienen ustedes a su disposición oaxacasinimpunidad@gmail.com. Háganos llegar, como lo ha hecho, sus interesantes comentarios, que esos comentarios nosotros, como lo hemos venido haciendo, los imprimimos y se los entregamos de mano al fiscal general del Estado, al maestro Rubén Vasconcelos Méndez. Así es de que muchísimas gracias, nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo programa, pero antes de despedirme, hoy, fíjese maestro, que estoy muy contento porque dentro de todo lo que hacemos en el ámbito periodístico y fuera de ello como seres humanos, como ciudadanos comunes y corrientes, algo que un servidor de ustedes ha valorado siempre mucho es la amistad, y me jacto
porque a lo mejor no es la palabra, pero lo digo con mucho orgullo, me jacto de tener grandes amigos en todos los ámbitos, político, empresarial, y que a pesar de que saben que a veces señalo algunas cosas, siguen siendo mis amigos. Pero aparte de ello también tengo personas que me han brindado su amistad durante muchos años y que me siguen mostrando ese cariño, y yo les agradezco. Y hoy ya platicaré con ella, y estoy hablando de una gran mujer, como le llamo yo, un mujerón, que es docta en leyes, y no solamente eso, sino también, no sabe usted cómo ha apoyado al gremio periodístico en Oaxaca, en la cuestión de la ley de protección a periodistas. Y en fin, ya platicaré con ella porque tendré el honor, y hoy tuve el honor de que esté también aquí en esta oficina de Editorial Corpo de Medios de Comunicación. Yo la saludo a Edna Liliana, un gran abrazo a Edna, que está aquí en estas oficinas, y ya dentro de muy poco la tendré ahí donde está usted, maestro, para platicar, porque no sabe usted cómo me encanta escucharla, cómo explica las cosas. Así es de que, amigos y amigas, ahora sí, buenas noches, que tenga usted en realidad un descanso placentero, y nos vemos en el siguiente programa de Oaxaca sin impunidad la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias.